Señor Todopoderoso, te pedimos que nos renueves. No queremos seguir siendo como éramos antes, Señor. Padre, queremos cada día ser más como tú. Por eso hoy, Señor, en nuestra oración, en nuestra alabanza, cantábamos también, ven ante su trono. El Padre te recibirá. Con brazos abiertos, Señor, tú nos recibes, pues Jesús pagó el precio por nosotros y hoy más que nunca venimos ante ti, mi Señor, como tus hijos, en reverencia, Señor, en adoración, pero también en confianza, en amor, pues tú nos has expresado un amor incalculable, inmesurable, incomparable. Y por ese amor, por esa gracia, hoy nos acercamos a ti, Señor, confiados, a rogarte, a pedirte que nos permitas, Señor, ser esos testigos tuyos, Jesús, a todo el mundo, que Jesucristo vive, que Él reina, que Él da vida eterna y que en Él hay esperanza, que en Él hay salvación, que en Él hay salud, que en Él hay vida, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por aquellos pastores en California, en los Estados Unidos, en otros países, Señor, en donde no por simple rebeldía o corazón de querer tener protagonismo, sino por el verdadero deseo de adorarte y de exaltarte, Señor. Respetando a las autoridades, pero también ya diciendo, necesitamos de ti. Llegan hoy, Señor, a reunirse, a estudiar tu palabra. Dale sabiduría. Muéstrales el camino. Sé tú su abogado, Señor. Sé tú quien les dirijas. A nosotros también te pedimos, Señor, así sea a través de redes sociales, Señor. Ayúdanos a que valoremos una iglesia en cada casa. Ayúdanos, Señor, a que realmente saquemos el provecho de estar en casa como amigos, como familia y estudiar tu palabra. Sea que estemos afuera, adentro, pocos o muchos, ayúdanos a estar unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, tu iglesia por la cual moriste en la cruz y a la cual comisionaste a ser luz del mundo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 13, este es tal vez la tercera parte, no tal vez no, es la tercera parte de Mateo 13 y hoy espero terminemos este capítulo en donde vamos a estar viendo primero que todo la tercera y cuarta parábolas. Y la tercera y cuarta parábolas son muy similares con una variación un poco pequeña. Veremos la semilla de mostaza y el tema de la levadura y qué tienen que ver estas cosas. Y en sí veremos que Jesús no explicó estas dos parábolas. Y como no explicó estas dos parábolas, le queda a los estudiosos, les queda a nosotros, bajo el contexto sobre el cual Jesús está hablando, interpretar lo que quieren decir estas parábolas. La pequeña semilla de mostaza, la función de la levadura. Capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Si tomas nota, te aconsejaría que pusieras en este punto, seamos la familia de la fe. Seamos la familia de la fe. Perdón, seamos la familia de la fe porque, ¿qué tiene que ver la familia de la fe con la semilla? Bueno, la semilla de mostaza era conocida entre la nación de Israel en esa región geográfica como la más pequeña, no es biológicamente la más pequeña. Por ejemplo, la semilla de la orquídea aquí en nuestra región es más pequeña, pero en esa región no había orquídeas. Habían proverbios que hablaban acerca de la semilla de mostaza. De hecho, sabemos que en otra parte de los evangelios se dice si tuvieran fe como del tamaño de una semilla de mostaza. Es para hacer referencia a algo demasiado pequeño. Aunque la raíz es demasiado pequeña, cuando llega a crecer se vuelve un arbusto de alrededor de 4 metros de altura. Y porque es frondoso, rápidamente se convierte en un sitio de refugio para aves que incluso la tienen como un sitio favorito para anidar en ellas. Algunos interpretan precisamente ese hecho, el que vienen aves del cielo y anidan en sus ramas como agentes del enemigo,
que vienen y no contribuyen nada al crecimiento de esta planta, pero sí se benefician de la protección, de la sombra, de alimento, de cositas, pero no proveen absolutamente nada, sino que más bien comen de allí de la planta. No sé si sean agentes del enemigo, pero indudablemente sí nos da una imagen de lo que es la iglesia. La iglesia hoy en día, que empezó de una manera extremadamente pequeña, con unos cuantos hombres, galileos, pescadores, variados, no los más conocedores, y ha llegado a ser a través de la historia ese arbusto, esa planta gigante, inmensa, en donde sí, la labor de la iglesia debe ser esa de protección, provisión, ayuda a otras personas, aún a quienes llegan allá o se acercan a la planta, a la iglesia, simplemente a beneficiarse de ella. Siempre habrá algunos, y algunos quieren beneficiarse y hasta consumirla, pero de eso no quita nuestra labor de ser la familia de la fe. En el libro de Gálatas se dice que siempre procurad hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Y es importante porque sí nos da esa imagen de la iglesia. El enfoque principal de la parábola en el contexto del capítulo 13 es comienzos bien pequeños, pero un crecimiento grande, abundante, y un crecimiento que beneficiará a muchísimas más personas. Sea que los que vengan por bien o vengan por mal, la labor de la iglesia a través de la historia siempre ha debido ser de protección, de bendición, de refugio, de provisión para otros, el sitio al que la gente quiere llegar. Y por eso es tan importante, y por eso orábamos al principio, en el medio de esta época que hemos vivido, la iglesia, no el edificio, pero la familia de la fe, la palabra de Dios, cantar, alabar al Señor, un abrazo de hermanos, un apretón de manos, un ¿cómo estás?, un orar juntos. Wow, esto sí que hace muchísima falta hoy en día. Y aunque podemos tener estos espacios y de alguna manera lo hacemos, sabemos que estamos muy necesitados de esto, que el mundo necesita ese mensaje precisamente. Y hoy más que nunca debemos tener claro la labor de la iglesia, ayudarnos a crecer espiritualmente, a fortalecer vidas, a fortalecer familias. Por eso hacemos cosas como encuentro de parejas, grupo de hombres, grupo de mujeres, escuela de padres, incluso el que viene ahora, la conferencia de solteros que vamos a tener en septiembre. Es porque queremos que ustedes solteros reconozcan que son completos en Cristo, que no están necesitados como creen o como el mundo se los dice, pero que en Cristo lo tienen todo, pero que si su anhelo y su deseo es un día casarse, lleguen a ese momento preparados de acuerdo a la palabra de Dios a cumplir con ese matrimonio, pero con el propósito que Cristo te da a ti, que Dios le da al matrimonio, porque es nuestra labor. Con un mundo en crisis, la iglesia necesita cada día ser más fuerte. Pero debe ser una iglesia más fuerte que refleje a Cristo, no una iglesia fuerte que refleje el interés de hombres. La iglesia a través de la historia, desde el Antiguo Testamento, si viéramos las ordenanzas que el Señor le dio a la nación de Israel, era la iglesia la encargada de ayudar a las personas necesitadas. No era el gobierno, no era el rey, no era responsabilicemos al gobierno del bienestar de los demás, era la iglesia la encargada de hacerlo. Y debiera seguir siendo así, incluso de las necesidades físicas de los necesitados. Era como el Señor lo había establecido. Seamos pues la familia de la fe. Mateo 13, pero ahora el versículo 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Quiero aclarar primero que la levadura es utilizada muy frecuentemente para hacer referencia al pecado. En este caso no lo es. En muchas otras partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sí está la levadura, es utilizada como ilustración de algo que muy pequeño, con que se mezcle un poquitico, puede contaminar muchísimo más. Más bien, en esta parábola habla de la efectividad del mensaje del evangelio, de la palabra de salvación, y habla de que 3 partes de harina y un poquitico de levadura. La levadura cumple el propósito de ayudar a fermentar esa harina y de ayudar a que crezca esa harina.
y tener el sabor que es, el tamaño que es, tan solo un poquitico. ¿Saben? La mujer es representativo de la iglesia. La levadura en este caso es representativo del mensaje de salvación, que se pone al nivel 3 partes de harina. Y ese 3 partes de harina, varios lo interpretan así, me gusta esa interpretación, es coger el mensaje y ponerlo a todos los niveles que tenemos nosotros como seres humanos: cuerpo, alma y espíritu. Porque muchos de nosotros recibimos este mensaje y lo pasamos al nivel intelectual, casi que al nivel de alma. Y si fuera al nivel de cuerpo, porque entra por un oído y sale por el otro. O lo dejamos solo en lo espiritual y pensamos que no tiene ninguna función en el entorno en que estamos. Solo anótenlo, pero la primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos habla de ese nuestro ser siendo 3. El mismo Dios de paz los santifique por completo. Que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma, espíritu y cuerpo. La misma palabra lo describe. Y es precisamente que ese mensaje de Jesús, esas buenas de salvación, sean puestas, amasado de una manera en que permee todas las áreas de nuestra vida. A nivel físico, a nivel de alma, a nivel espiritual, a nivel intelectual, en absolutamente todo, en todo lo que hagamos. Debe estar ese mensaje impregnando absolutamente todo, toda área, todo aspecto. Hace un momento, en el punto anterior, les decía que seamos la familia de la fe. No era solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, que la iglesia está empezando a coger algo de fuerza. Dice que algunos se quejaban porque las viudas judías, pero de descendencia griega, no estaban siendo atendidas cuando se trataba de darles ayudas materiales. En otras palabras, ya la comunidad veía a estos discípulos repartiendo ayuda de comida a los necesitados, y había una necesidad aún más grande. Y de hecho los discípulos dicen, bueno, entonces ahí es donde piden que vengan ya, y salen los primeros diáconos, los primeros servidores, que vengan otros y nos ayuden a repartir esas ayudas. Era la iglesia la que se encargaba de ayudar a los necesitados. Porque cuando el mensaje penetra todas las áreas de tu vida, de cada uno de nosotros como ser humano, se nota y también permea todas las áreas de la sociedad. De alguna manera, como que la iglesia, en algún momento alguien le metió la idea que debía ser como un ente aparte, los monjes por allá apartados, y no influenciamos y no impactamos la sociedad del mundo alrededor de nosotros. Esa no es la función. Empezó pequeña, ha ido creciendo. De la misma manera la levadura es una cosita, un poquitico nada más, ayuda a que todo el resto de la harina dé como fruto o como producto final un pan grande, atractivo al ojo, agradable, de buen sabor. Estas dos parábolas se relacionan en el sentido que con comienzos pequeños se llega a algo mucho más grande. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 5, ahí sí, avisando o advirtiendo acerca del peligro de la mala doctrina, Pablo le dice a los Gálatas: un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura que nosotros tenemos, si utilizamos la misma ilustración, es la palabra de Dios. Y debemos repartir, compartir, vivir esa palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todas partes, todo el tiempo, no es solo para los domingos. Y cuidarnos de que ningún otro mensaje que no sea el de la palabra contamine nuestras vidas. Más bien nosotros, como iglesia del Señor, seguir repartiendo este mensaje maravilloso e impactar el mundo. Guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos, les diría Jesús en Mateo en el capítulo 16, pero ese lo veremos mucho más adelante. Guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Nosotros debemos cuidarnos de esto también. Siguiendo Mateo 13, versículo 34, ahora, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.
Nuevamente, otro de esos en que Mateo confirma para que se cumpliera lo que decía el Antiguo Testamento. Recuerden que ese es uno de esos otros para reconfirmar que Jesús es el Mesías. Y está haciendo referencia al Salmo 78, versículo 2, en donde se decía esto. Desde el Antiguo Testamento se hablaba de algo que no se utilizaba tanto, enseñar en parábolas, y ahora Jesús en el Nuevo Testamento está enseñando con parábolas para confirmar lo dicho en el Antiguo Testamento. Solo sigamos dejando que la Biblia interprete la Biblia. Tengamos cuidado con interpretación de hombres. Tengamos cuidado con ir a interpretar nosotros la Biblia. Prediquemos la Biblia, la palabra, lo que dice el Señor, no lo que decimos nosotros. Nuestras opiniones no importan. Nuestras opiniones importarán para otras cosas, pero no para enseñar el mensaje de salvación. Y lo que sí es necesario es que nosotros no dejemos que ideas de hombres nos contagien a nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 44, en donde empezaremos a ver la quinta y la sexta parábola. Versículo 44 de Mateo 13. Además, el reino de los cielos, acuérdense que aquí se repite bastante para hacer esa comparación, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquí viene una transición de las dos parábolas anteriores en donde se habló acerca de comienzos pequeños, crecimiento exponencial e impactar a todo el mundo. Ahora aquí es el valor, un tesoro escondido en un campo, y ese hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Aquí de la parábola podemos interpretar, el hombre no somos ni ustedes ni yo, porque nosotros no tenemos cómo comprar el tesoro maravilloso de la salvación. El hombre es precisamente Jesús, quien nos valora a nosotros y deja todo por pagar el precio por nosotros. Él nos valora no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, no porque encontró un tesoro en nosotros, sino para enseñarnos el tesoro de su amor, pero sí lo pagó absolutamente todo. Dios nos ama y ese maravilloso amor se demostró en el precio que Él pagó por ustedes y por mí. Y nosotros reconocer que Él pagó ese precio tan grande cuando nosotros sabemos que no nos lo merecemos, que no somos un tesoro, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para seguir a nuestro Señor sabiendo que en Él sí hay un tesoro incomparable, incomparable para nosotros? ¿Cómo valoramos nosotros eso? En esta parábola Jesús nos describe qué tanto nos valora Él. De hecho, no estoy estirando la palabra porque en Éxodo 19:5 y de hecho en el Salmo 135, versículo 4, se hace referencia a la nación de Israel como mi posesión preciada, como mi tesoro valorado. El Señor nuestro Dios se refiere a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, Éxodo 19, versículo 5, Salmo 135, versículo 4, como mi posesión preciada. Y nosotros como su iglesia, por supuesto, también podemos decir que somos su posesión preciada. Y nuevamente, no por el valor nuestro, pero por el valor que Él nos da. Ahora, si podemos leer del valor que Él nos da, del precio que Él pagó por nosotros, lo ponía en pregunta ahora en Facebook, ¿será que nosotros realmente valoramos este privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios? ¿Será que sí es un tesoro para nosotros? ¿Será que este reunirnos a estudiar la palabra es un compromiso, una responsabilidad, una obligación, o es un privilegio, es un gozo, es una celebración, es una fiesta, es el momento que esperaba toda la semana, es el momento que anhelaba toda la semana? O de pronto eres de los que, martes de oración, y otra vez también los jueves, y el miércoles quieres que participe del estudio bíblico, y el jueves de mujeres, y el domingo otra vez. No, ya, mucho. Como decía la semana pasada, pero la novela que te ves es todos los días, esa sí la ves todos los días. Es más, si no la dan el sábado, dices, toca esperar hasta el lunes, tu show de Netflix favorita, tu serie, no te ves uno, sino que te ves todos los que vayan saliendo y más, quiero más. Pero estudiar la palabra, hoy cantamos 5 canciones, a la cuarta de pronto alguno decía, ya 4 canciones, ya no más, siempre son 4, ¿por qué vamos a cantar 5?
Si esa es la actitud de tu corazón, posiblemente no estás considerando que es un tesoro preciado llegar a la presencia del Señor, a adorarlo, a cantarle, que su palabra no es un tesoro preciado. En esta época ideal para entrenarnos, para capacitarnos, espero que lo estén haciendo, yo lo estoy haciendo, vamos a coger más clases, vamos a coger más oportunidades de entrenamiento a través de internet. Quisiera saber cuántos han dicho, hey, necesito aprender más de la palabra de Dios, voy a aprovechar y voy a tomar un curso de teología, de hermenéutica, de exegética, más de la Biblia, voy a leer más, quiero saber más. Saben, hasta ahora nadie me ha dicho, hey Santiago, ¿por qué no hacemos más cosas para estudiar la palabra? No, mentiras, ha habido un par que me han dicho, hey, ¿cuándo vamos a hacer una clase del sistema inductivo de estudio bíblico? Y muy posiblemente, muy pronto lo vamos a hacer a través de video. Pero, muchachos, no quiero hacer sentir culpable a nadie, pero sí quiero que nos despertemos. Estamos viviendo tiempos, les vengo diciendo desde hace rato, que no estamos en los últimos días, estamos en los últimos minutos. Ya hoy ver que lo que estoy esperando a que acabe el día, a ver qué sucedió en California, a ver si sí les cortaron la luz, a ver si sí llegó la policía, a ver si sí se llevó a gente presa por ir a la iglesia, en un tiempo como el de hoy. Estamos viendo, nos aterramos por la explosión que hubo en el Líbano en estos días, y terrible la muerte de tantas personas y heridas de tantas, pero no piensen que eso es un hecho aislado. En Líbano hay tropas sirias, hay tropas de Turquía, hay tropas de Rusia. En Siria hay dos gobiernos. Turquía está amenazando con reinstalar lo que fue llamado el Imperio Otomano. Una de las figuras, si piensas en Turquía, verás una iglesia muy famosa, la iglesia Santa Sofía. Esa iglesia fue una iglesia católica, fue una mezquita musulmana, y hasta hace años estaba como un sitio turístico en donde todo el mundo podía venir y verlo. Bueno, por orden del presidente Erdogan, que es muy radical, va a volver a ser una mezquita musulmana y solo musulmanes podrán entrar allí. Lo que pasa es que no vemos mucho de estas noticias. Estamos viviendo los últimos minutos y nosotros todavía no consideramos que este es un tesoro al cual el Señor nos dio acceso pagando un precio altísimo. Él nos demuestra su amor, y nosotros ¿cómo lo valoramos? Para eso me encanta Filipenses capítulo 3, que fue la otra escritura que les dije que resaltaran o marcaran, porque allí el apóstol Pablo expresa de una manera hermosa para mi gusto como él valora el reino de los cielos. En Filipenses 3, versículos 7 y 8, voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Antes creía que esas cosas eran valiosas, hablando de religiosidad y otras cosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Ven cuántos de nosotros podemos con honestidad decir igual que Pablo? Hey, todo lo demás en mi vida lo considero basura comparado con el privilegio de seguir a Cristo, de conocer a Cristo mi Señor. En cuanto a mis oportunidades de capacitación, de aprender, de leer, de escuchar música, de poner un tema, todos los demás temas los considero basura por el privilegio de conocer más a Cristo y darle a conocer al mundo. Todo lo demás lo pongo aparte, todo lo demás vale menos porque Él es lo más valioso. Él es el tesoro por el cual no puedo pagar, pero por el cual lo entrego todo. ¿Cuántos pudiéramos decir así? ¿Cuántos realmente podemos decir, hey, soy parte del reino de los cielos y no parte del reino de la oscuridad? Porque de alguno vas a ser parte, o del reino de los cielos, del reino del Señor, o del reino de la oscuridad. ¿Cuál es ese? El campo es el mundo. El hombre, ya les dije, no es el creyente, es nuestro Señor que pagó por nosotros. Sabiendo de ese maravilloso tesoro, ¿qué tanto le vamos a buscar? La siguiente parábola, la de la perla, en el versículo 45 y 46, Mateo 13, versículos 45 y 46, nos hablan de búsqueda. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Otra traducción dice perlas valiosas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue
y vendió todo lo que tenía y la compró. El primer hombre se encontró este sitio, y este está buscando y buscando. Me pongo a pensar qué tanto nosotros buscamos la gloria del Señor. El miércoles pasado estábamos enfocados en la gloria de Dios, pues Ezequiel lo mencionaba, y Ezequiel tiene esta visión maravillosa, y de alguna manera en su limitación y en la limitación que tenemos está tratando de describir la gloria de Dios, y habla un poco de los atributos de Dios, y le queda imposible, nos queda imposible describir esa gloria de Dios. ¿Qué tanto buscamos la gloria de Dios? ¿Qué tanto buscamos su presencia? ¿Qué tanto buscamos paz, consuelo, refugio, seguridad, bienestar en Él? Y es por eso que cuando el mensaje es para buscar cosas en Él, se corrompe el mensaje. Él nos ofrece mucho más que cosas. Pero qué tanto nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él, qué tanto lo buscamos, aunque haya cosas hermosas en este mundo y maravillosas para hacer, y está bien buscarlas, qué tanto valoramos, apreciamos ese tesoro, esas joyas preciosas de estar en la presencia del Señor. Qué tan diligentemente lo buscamos, qué tan verdaderamente es importante en nuestras vidas. Debe ser algo que se note en todo el mundo. Ahora, este mensaje, estoy seguro, no es la primera vez que escuchan un mensaje así, no es la primera vez que escuchamos en el, hey, tenemos que llegar más al Señor, demostrar su amor, demostrar nuestro amor por Él, sentir su amor y devolver nosotros ese amor a Él en adoración. De seguro que lo hemos escuchado muchas veces. La pregunta es si lo estamos entendiendo y estamos haciendo algo distinto, o si vamos a seguir conformándonos con una relación de lejos con el Dios Todopoderoso que se acerca a nosotros. Y lo digo porque los discípulos cometían un error similar. Miren el versículo 51, Mateo 13, versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Casi que como si yo les dijera a ustedes ahorita, hey muchachos, ¿están de acuerdo con esto? Y posiblemente ustedes dirían, sí, amén, es verdad, Santiago. Hay que buscar más del Señor, hay que demostrar más nuestro amor al Señor, tenemos que ser más radicales, vamos a buscarle más, ¿sí? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otras palabras, no es una parábola, pero sí suena como una ilustración. Ustedes entendieron el mensaje que el reino de Dios es un tesoro maravilloso, deseable, que hay que buscar con todo, que hay que valorarlo, que aunque empiece pequeño es algo grande, que debe ser al nivel de mente, cuerpo, alma, y que debemos proclamarlo con todo el mundo. Sí, Señor. Ok. Por eso todo escriba docto, y aquí el Señor habla no solo del escriba el religioso, sino todo aquel que conoce entonces esta palabra. O sea, si ustedes me entendieron todo esto, tienen que tener claro que el reino de los cielos también es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En otras palabras, si ustedes me están entendiendo, si ustedes están de acuerdo, háganlo. Vivan de acuerdo a estas palabras de vida, vivan de acuerdo a estas palabras de esperanza, vivan de acuerdo a este mensaje de amor y compártanlo, enséñenlo a todos los demás. Yo no sé si los discípulos sí habían entendido o no, pero suena más bien como el sí, y como que por ahí después vamos a irlo aclarando por el camino. Todo maestro, todo discípulo tiene la responsabilidad de, entendiendo el mensaje, vivir de acuerdo al mensaje, hablar de acuerdo al mensaje en todas las áreas de su vida, y no solo eso, sino de compartirlo a todos los demás. Es necesario que lo hagamos, porque esa pequeña levadura, esa pequeña semilla de mostaza que fueron esos discípulos, los primeros, y que luego fueron aumentando en número y que luego se fueron propagando, lograron hacer que el mundo entero conociera el mensaje. Acompáñenme a Hechos en el capítulo 17, porque quiero que esa pregunta, ¿estamos nosotros entendiendo el mensaje del Evangelio?, sea respondida a conciencia. Hechos, el capítulo 17, creo que lo vamos a leer casi todo, sí. Les doy el contexto. Por supuesto, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien debiera ser llamado los Hechos del Espíritu Santo,
a través de los apóstoles, nos van a hablar de una zona espectacular aquí. Es el contexto histórico es la ciudad de Tesalónica, en lo que hoy en día es Grecia. Lejísimos de donde está la nación de Israel hoy en día, de donde estaban los apóstoles, los discípulos. En Tesalónica, atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Pablo fue a la sinagoga donde están los religiosos, donde están los que quieren aprender más. 3 fines de semana seguidos, allá estuvo Pablo hablando y queriendo explicarles la palabra a ellos, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el único por el cual puede haber salvación. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas. O sea que estaban Pablo y Silas, estaban por allá en esa zona. Y otros que empezaron a creer se acercaron a ellos. Un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. En otras palabras, explicando muy bien del Antiguo, del Nuevo Testamento, las Escrituras, anunciando a Cristo, las buenas de salvación. Jesús pagó por ti, puedes ser salvo. Varios creyeron. ¿Ok? Pablo y Silas, lejos de su tierra. Versículo 5. Entonces los judíos se pusieron celosos y tomaron de la calle algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos del pueblo. Como no los encontraron a Jason y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, arrastraron a Jason y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá y Jason les ha recibido. Si leemos en detalle, unos celosos, furiosos porque el mensaje de salvación libera a la gente de la religiosidad, y estos religiosos quieren tener a la gente presa a que cumpla las cosas que ellos les dicen, cuando el mensaje de Dios realmente da libertad. Se ponen celosos y dice que ellos fueron los que formaron un alboroto, muchos de ellos, y procuraban entonces sacar a Pablo y a Silas del pueblo, pero se encontraron fue al que los había recibido en su casa. Y dicen: estos que trastornan al mundo. Para mí el versículo clave de hoy: los que trastornan al mundo. Y esa palabra habla de poner las cosas de cabeza. Estos hombres están poniendo al mundo de cabeza. Un momento, ustedes son los judíos, tienen su sinagoga, ustedes son el estamento religioso, todo está bien establecido. Ahora me van a decir que 2 hombres, Pablo y Silas, están trastornando el mundo, están poniendo el mundo de cabeza. Se dan cuenta cómo un par de hombres, una semillita pequeña, un poquitico de levadura puede cambiar toda una ciudad. Muchos hombres griegos piadosos y no pocas mujeres, queriendo decir muchas de ellas, entonces fueron salvas. Eso sí, no va a pasar sin el rechazo y la oposición del enemigo. No va a pasar sin el rechazo y la oposición del estamento religioso. No va a pasar sin la oposición y el rechazo de nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, que busca que nos satisfagamos como animales. Cuando el plan de Dios es uno aún mucho más grande. Esto, yo como quisiera que se dijera de nosotros, que nosotros, la iglesia, estamos trastornando al mundo entero con el mensaje de amor, con el mensaje de gracia, con la palabra de vida, ayudando físicamente, materialmente, pero sobre todo edificando espiritualmente y compartiendo el mensaje de salvación, trastornando a este mundo que está lleno de perdición, de pecado, de porquería, de maldad. Qué rico que se dijera de la iglesia de Cristo en todo el mundo, que estamos trastornando al mundo para Cristo. Pero creo que hoy no nos pudieran acusar de eso. Creo que hoy nada más nos pueden acusar de ser políticamente correctos,
de otros de ser manipuladores y de aprovecharse de las personas, de su ignorancia, de su pobreza, de su necesidad. Pero creo que hemos fallado en que nos puedan más bien decir, qué rico que nos acusaran ante el mundo de querer traer el mensaje de paz, de bendición, de esperanza. Qué rico que nos acusaran como acusaron a nuestro Salvador, pero por actuar como nuestro Salvador actuó, por hablar las palabras de nuestro Salvador y por estar dispuestos incluso a morir por ellas, así como nuestro Salvador lo hizo. Qué privilegio que nos acusaran de eso. Tal vez por eso Pablo también dice en otra parte, quiero conocerle y quiero acercarme a él para poder compartir con él el privilegio de su sufrimiento y el privilegio de su muerte. Privilegio, bendición. Pablo y Silas tienen que salir de ahí, se van a otro sitio, allá en ese otro sitio en donde van, también van a hacer bendición. Miren el versículo 9, pero después de obtener fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Versículo 10, entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, y al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de los judíos. Otra vez, van a seguir predicando, no tienen miedo. Ellos saben para qué viven, y no viven sin saber para qué fueron hechos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, hablando de la gente de Berea, los creyentes de Berea. Fíjense la diferencia. Vuelvo a repetir desde el versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Si no nos van a acusar de ser la iglesia que está dispuesta a morir por Cristo, por favor que nos acusen de ser la iglesia que está dispuesta a escudriñar la palabra y a verificar si lo que nos dicen está bien o no. Porque eso nada que lo hacemos. Y por eso hay tanta irresponsabilidad y tanto abuso, porque la gente no es como los de Berea. Ok, vamos a escuchar con cuidado la prédica. Ajá, sí, a ver, yo tomo nota aquí. ¿Qué versículo fue? Ajá. ¿Y qué fue lo que dijo? Ahora voy a ver yo en todo el contexto del estudio, a ver si esto que ustedes me están diciendo es así o no. Los de Berea lo hacían. La iglesia y generalmente en el mundo poco lo hacen. Por eso se da tanta oportunidad para tanta mala doctrina, porque cogen un versículo, lo sacan fuera de contexto, lo manipulan y enseñan cualquier otra cosa. Un poquito de esa clase de levadura contamina todo lo demás. Un poquito de la levadura del evangelio de esperanza purifica a mucha gente. ¿De cuál vas a ser parte? ¿Del reino de los cielos, del reino de la oscuridad? ¿La levadura que comparte el mensaje de salvación y vida o la levadura del mensaje de perdición y destrucción? Tienes que escoger. ¿Se imaginan si nosotros de repente nos convirtiéramos en esa iglesia que estudia, escudriña y predica la palabra y se opone al mensaje corrupto y tergiversado de otra gente? ¿Se imaginan si somos esa iglesia activa que sale y comparte el amor de Cristo, práctica y espiritualmente? Versículo 53, para que terminemos, Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, o sea Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús llega a Nazaret, está enseñando, está haciendo milagros maravillosos, y la gente lo único que piensa es, pero si este era el vecino, este era no solo el hijo del carpintero, este era el que quedó encargado de la carpintería. A mí me hizo una silla, tal vez diría uno, a mí me hizo unas mesas. Y su mamá es María, y de hecho son esos versículos que confirman el error de la Iglesia Católica al decir que María continuó siendo virgen. Evidentemente y claramente, y no es el único versículo, habla de que tuvieron
José y María más hijos después de Jesús, lo cual no la hace a María menos en la bendición que tuvo de haber sido la escogida por el Señor. Y no fue escogida porque era tan pura y tan buena, sino por el amor de Dios. De seguro era una buena persona, pero eso no la hace santa. El Señor la aparta, no por privilegio de ella misma. Eso es para otra enseñanza, pero valga la pena mencionarlo. Están los hermanos, la familia biológica de Jesús. Y los del pueblo, los del barrio, aunque ven señales prodigiosas, aunque oyen mensajes maravillosos, pero este es el vecino. El mensaje es maravilloso, los milagros son grandes, pero es el carpintero. Los mensajes son maravillosos, las obras son espectaculares, pero es Jesús. ¿Saben? El rechazo continúa. Puede ser que esas personas no pueden ver la maravilla de la obra de Jesús porque simplemente se acostumbraron a Jesús. ¿Será que nosotros podemos caer en eso también? En donde estamos tan acostumbrados a hablar de Jesús o a oír hablar de Jesús que ya como que no vemos las obras maravillosas que Jesús hace cada día en nuestras vidas. Jesús hizo lo más grande, murió por nosotros en la cruz. Pero cada día está obrando en nuestras vidas. Y no me crean a mí, créanle a Él. Él dijo, al terminar este evangelio de Mateo, el recuento dice, cuando mandó a la gran comisión, dijo, y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, siempre. Y Jesús es Dios, Él no miente, Él no falla a lo que Él dice. Entonces tengamos cuidado de no acostumbrarnos a Jesús y despreciemos sus milagros en nuestras vidas. Tengamos cuidado de no acostumbrarnos a Jesús y que despreciemos sus enseñanzas en nuestras vidas. Ese era un mensaje para hace 2000 años. Eso lo escribieron otros hombres, entonces no sé, quién sabe. Cuidado, está bien que estemos familiarizados con Jesús, pero no nos familiaricemos tanto que se nos olvide que Él es Dios, que Él es fiel, que Él no falla, que lo que Él dijo lo cumplirá, que de hecho entre lo que dijo es que iba a regresar por su iglesia y que luego iba a establecer su trono aquí en la tierra, un reino milenial, y que quienes le siguiéramos íbamos a estar con Él, siendo útiles para Él también en ese trono. Vamos a poner este mundo de cabeza con el mensaje de salvación. Vamos a valorar la salvación que el Señor nos ha dado, sin importar qué tan pequeño parezca la influencia que podemos hacer. Vamos a diligentemente cumplir nuestro propósito, porque Dios exponencialmente dará el crecimiento. Él es el responsable del crecimiento. Vamos a buscar su presencia y su gloria más cada día, más decididamente, a adorarle más intencionalmente, a estudiar su palabra más decididamente, a vivir cada día más radicalmente. Seamos útiles. Estamos en los últimos minutos. Cuando se acabe el tiempo, se acabó el tiempo. Mientras haya tiempo, hagamos que valga la pena ese tiempo. Padre, te damos gracias, nuestro Señor. Te adoramos, te alabamos, exaltamos tu santo nombre. Nombre sobre todo nombre, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese eres tú, mi Señor. El nombre sobre todo nombre, el nombre del cual no somos siquiera dignos de pronunciar. Bendito sea el nombre. Mi Señor, te rogamos, te suplicamos, que así como comisionaste tu iglesia antes de regresar a la diestra de tu Padre, hoy nos comisiones nuevamente. Tal vez hemos estado dormidos, tal vez hemos estado distraídos, tal vez no sabíamos lo que teníamos que hacer, tal vez, Señor, nos acostumbramos a verte, Jesús, como una foto en una pared o puesto en una cruz de decoración en nuestro cuarto. Ayúdanos a recordar que tú eres el Hijo de Dios, que tú vives y reinas y que tú estás con nosotros, que el Espíritu Santo está aquí para hacer una obra maravillosa en nosotros y a través de nosotros. Padre, queremos como tus hijos honrarte y ser luz, Señor. Queremos que se diga de nosotros que estamos poniendo al mundo de cabeza, pero para tu gloria, Señor. Queremos que toda persona que escuche tu palabra sea diligente a estudiarla, a buscarla, a conocerte más y a vivir para ti, Señor. Y que sea en nuestra casa o al sitio al que nos envíes,
llevemos tu mensaje de salvación, de paz, de gozo, no porque nos necesites, pero porque nos has dado ese gran privilegio. Te amamos, mi Señor. Envíanos, aquí estamos para ti. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.